Buenas tardes a todos los profesores, directores, estudiantes, especialistas, a todos quienes están reunidos ahora. Realmente para mí es un gusto realizar esta presentación. Hoy conversaremos sobre la escritura, conversaremos sobre esta competencia fundamental para el aprendizaje de los estudiantes, para el aprendizaje de todas las personas en general, ya sea dentro o fuera de la escuela. Esta competencia además es tan importante que nos ayuda a poder incluso hacer ejercicio de nuestra ciudadanía. Entonces, hoy hablaremos sobre la escritura. Voy a compartir con ustedes la presentación que he preparado para hoy. Muy bien, hoy conversaremos sobre el proceso de escritura en educación primaria y para hablar sobre este tema no puedo dejar de mencionar el contexto en el que nos encontramos. En este momento nos encontramos todavía, aunque para algunas personas esto ya se acabó, pero aún nos encontramos en un contexto de emergencia sanitaria, ¿no? Y en este contexto, las escuelas y las familias, las instituciones en general, han realizado diversos esfuerzos para garantizar la continuidad del servicio educativo, ¿no? De hecho, como parte de estas acciones, han ocurrido muchas, diversas innovaciones, innovaciones muy interesantes en las escuelas, ¿no? Y, por ejemplo, ahora escuchamos con mayor frecuencia, con mayor naturalidad, hablar sobre evidencias de aprendizaje, sobre portafolios, sobre evaluación diagnóstica. En el contexto en el que nos encontramos, estamos escuchando hablar sobre esos términos, lo cual en cierta medida sugiere pues que han habido mejoras, ¿no? Han habido mejoras que pese al contexto, a la situación difícil que se ha enfrentado, los maestros y las escuelas han hecho diversas innovaciones con el propósito de garantizar el servicio educativo, la continuidad del servicio educativo. Entonces, ¿cómo debemos interpretar la situación en la que nos encontramos? Debemos ser entonces totalmente optimistas y llegar a la conclusión de que las escuelas van a transformarse por completo ahora que se está retornando a la presencialidad y que de pronto todas estas innovaciones que ocurrieron durante la pandemia se van a mantener en la presencialidad, o de pronto que este afán de innovaciones que se tuvo durante la pandemia se va a mantener también ahora que se va a trabajar de manera presencial o híbrida, quizás en algunos casos. Entonces ese es el primer punto que quería tratar en esta presentación. Y me parece importante traer a colación esta cita de Emilio Tenti, justamente planteada en el contexto en el que nos encontramos. Leo la cita. Aunque la suspensión de realidad producida por el cierre de las instituciones durante la pandemia puede considerarse una oportunidad para pensar otra institución educativa,
esta operación tiene ciertos límites. Que se haya suspendido la base material de la escuela no quiere decir que se produzca automáticamente una transformación radical en los modos de pensarla y analizarla. Los cambios en la subjetividad llevan un tiempo y avanzan de forma desigual. Entonces, Emilio Tenti nos invita a ser un poco más cautos, ¿no? El hecho de que hayan ocurrido muchas transformaciones en el contexto de emergencia sanitaria no necesariamente va a implicar que van a haber cambios o innovaciones ahora o más adelante, ¿no? Y justamente a lo que apunta es que estos cambios o las transformaciones de la escuela no van a ocurrir de manera automática porque los cambios en la manera de pensar de las personas llevan tiempo y avanzan de forma desigual. Y quiero traer a colación esta cita para decir lo siguiente. Todos nosotros, profesores, nuestros estudiantes, todos nosotros tenemos creencias sobre lo que es la escritura. Todos tenemos ideas sobre lo que significa escribir bien o escribir mal. Esas ideas a veces están tan arraigadas en nuestras mentes que a veces, aunque estamos expuestos a información, a un nuevo currículo, a una nueva conferencia, a un curso en la universidad, esa información no necesariamente hace que esas creencias, esas ideas que tenemos muy arraigadas cambien. Entonces, justamente Emilio Tenti apunta a ese aspecto. No debemos ser excesivamente optimistas, porque si queremos que realmente ocurran cambios y se mantenga este afán de innovación, ahora que se está retornando a la presencialidad y en algunos casos en su totalidad se ha retornado a la presencialidad, debemos examinar, debemos reflexionar sobre la manera como concebimos los procesos educativos y hoy me gustaría invitarlos a todos a reflexionar sobre la manera como concebimos el escribir bien o el escribir mal. Ese es el punto, esa es la invitación que hoy quiero hacer a ustedes en esta presentación. Reflexionar sobre lo que creemos, sobre lo que pensamos sobre la escritura. En este momento estoy colocando una cita. Es una afirmación y la afirmación dice así. Si alguien corrige mucho mientras escribe, significa que no sabe escribir bien. ¿Cómo así? Voy a parafrasear esta idea. Si alguien corrige mucho mientras está escribiendo, si quizás no escribe al primer intento, si quizás comete muchos errores, pero luego los arregla, si corrige mucho, la persona que hace eso no sabe escribir bien. Yo los invito a escribir en el chat, ¿ustedes estarían de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Si alguien corrige mucho mientras escribe, ¿significa que no sabe escribir? Por favor, los invito a escribir en el chat si están de acuerdo o en desacuerdo. Voy a leer algunas respuestas. María Alejandra dice que está en desacuerdo, Carmen Angélica en desacuerdo, Jacqueline en desacuerdo, Humberto desacuerdo. Al parecer hay un desacuerdo, ¿no? sobre esta idea, ¿no? Claro, Francis además añade, ¿no? En desacuerdo porque el hecho de que un estudiante corrija mientras está escribiendo más bien es una evidencia de que está repensando aquello que está escribiendo con el propósito de mejorarlo y quizás ordenar sus ideas. Maritza además dice, al contrario, pienso yo, significa que es reflexivo sobre lo que escribe. Maritza más bien ve en el hecho de que alguien escriba y corrija mientras escribe como una virtud, ¿no? Jacqueline enfatiza, ¿no? El error se debe tomar como oportunidad de aprendizaje.
Y si un estudiante corrige, es porque ha detectado un error y está mejorando su proceso. Escribir es también revisar, corregir. Hay ideas muy interesantes. Betty nos dice en desacuerdo, tenemos ejemplos de escritores, ¿no? Escritores que corrigen constantemente aquello que quieren comunicar. Muy bien, entonces parece que hay en el chat en este momento un consenso sobre esta afirmación, ¿no? Entonces, si un estudiante corrige mucho, revisa mucho, cambia mucho su texto, eso más bien significa que sí escribe bien. Y por lo tanto, eso nos lleva a pensar de que esta idea es falsa, ¿no? Estamos en desacuerdo. Pues bien, veamos en qué medida esta idea es avalada, seguida por los docentes. Les comento que en el año 2013 se implementó una evaluación, el Ministerio de Educación implementó una evaluación llamada la Evaluación Muestral 2013 y participaron estudiantes de todas las regiones del Perú y se seleccionó una muestra representativa nacional. A esa muestra, para cada grupo de estudiantes, de cada aula, el profesor de comunicación o el profesor de primaria que estaba a cargo de cada aula completó una encuesta. Y en este caso fue una encuesta que tenía que ver con distintos aspectos sobre la escritura o sobre la enseñanza de la escritura. Y justamente se planteó esta afirmación. Si alguien corrige mucho mientras escribe, significa que no sabe escribir bien. Les comento que de los 3.629 docentes que participaron, casi el 40% indicó estar de acuerdo o muy de acuerdo con esta afirmación. Entonces, ok, esto nos puede llevar a pensar que no necesariamente todas las personas o todos los docentes asumimos que el proceso de escritura o el escribir implica un proceso recursivo, iterativo, en el cual tenemos que reflexionar antes de escribir, mientras escribimos y después de que escribimos. No necesariamente hay un acuerdo absoluto sobre esto. Veamos otra afirmación que también se planteó en este estudio. Y vamos a hacer el mismo ejercicio. Fíjense en esta idea. Una persona que no escribe bien un texto al primer intento no es un buen escritor. Que sería algo similar a, para escribir bien, hay que escribir un texto bien al primer intento. Entonces, de igual manera, ¿ustedes están de acuerdo o en desacuerdo con esta afirmación? Si una persona no escribe bien un texto al primer intento, no es un buen escritor. Por favor, escriban sus respuestas en el chat, justifiquen, pequeñas justificaciones, realmente eso ayuda a enriquecer esta conversación. Carmen dice, en desacuerdo porque el proceso de escritura involucra la revisión constante. Daniel indica, la escritura es un proceso, ¿no? Lisette indica en desacuerdo, ¿no? En desacuerdo porque la escritura es un proceso. Y Milena nos dice desacuerdo, ya que para una buena escritura pueden tener muchos borradores, ¿no? A veces, para llegar a una versión final, seguramente a ustedes les habrá pasado, a sus estudiantes quizás también les ha pasado, para llegar a un producto final de mucha calidad, a veces se tiene que atravesar por muchos borradores, ¿no? Jenny indica en desacuerdo, porque la escritura es un proceso que se requiere ir revisando frecuentemente, y Jacqueline indica en desacuerdo, pues para el proceso de escritura se toman en cuenta procesos didácticos. Bueno, veamos de igual manera como vimos previamente, cómo fue la tendencia de las respuestas de los maestros que participaron en esta encuesta.
32.5% de los docentes indicó estar de acuerdo, muy de acuerdo con esta afirmación. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? ¿O qué es lo que quiero decir al momento de presentar estas afirmaciones? Lo que quiero decir es que no necesariamente en el contexto peruano existe un consenso de que la escritura es un proceso recursivo de múltiples etapas y que es importante atravesar esas etapas para lograr un buen producto escrito. No necesariamente existe un consenso sobre esto. Existen docentes, tal como estamos viendo, que consideran que escribir y corregirse y seguir un proceso más bien es algo inadecuado. Un buen escritor escribe un buen texto al primer intento, sin errores. Entonces tenemos aquí dos maneras distintas de interpretar lo que es la escritura y lo que significa escribir bien. Entonces, tenemos estas dos perspectivas. Lo que piensan los maestros o lo que pensamos influye mucho en lo que hacemos. Entonces, imagínense cómo podrían ser las prácticas docentes del primer grupo de maestros y cómo podrían ser las prácticas docentes del segundo grupo de maestros. Imagínense cómo serán las prácticas evaluativas del primer grupo de maestros versus las prácticas evaluativas del segundo grupo de maestros. O, agrego, imaginen cómo interpretaría el primer grupo de maestros la propuesta del Currículo Nacional de la Educación Básica y cómo lo haría el segundo grupo de maestros. Lo que quiero decir es que lo que pensamos influye mucho en cómo interpretamos la realidad y en lo que hacemos en nuestra práctica docente. Y que es muy importante reflexionar sobre nuestras creencias sobre la escritura y lo que significa escribir bien. Maritza comenta, ¿no? Todavía no logramos entender el enfoque y la didáctica del proceso de escritura. Y Maritza, a propósito de tu comentario, lo que yo diría es que a veces estas ideas que tienen las personas están tan arraigadas, que quizás un currículo, una conferencia, una clase en la universidad, pese a estar expuesto a esa información, a veces las creencias están tan arraigadas que no cambian, persisten y se mantienen en el tiempo. Por eso, para cambiar la manera de pensar de los maestros, básicamente lo que se debe hacer es que cada maestro debe asumir un proceso reflexivo para tomar conciencia sobre lo que cree y piensa sobre algo, ¿no? Y en este caso la escritura. Entonces, hoy los invito a reflexionar sobre la escritura y sobre el proceso de escritura. Y traigo una cita, ¿no? En este caso es una cita de Donald Murray, un escritor profesional. En su momento ganó el premio Pulitzer. De alguna manera podemos decir que él fue un buen escritor. Entonces, en 1969, Donald Murray planteó una idea muy sugerente, una idea con un potencial pedagógico y didáctico enorme. Leo la cita de Donald Murray. El escritor publicado, novelista, científico, historiador, periodista, académico, publicista, poeta, atraviesa un identificable proceso de escritura, un ritual que tiene implicaciones significativas para los programas de enseñanza del lenguaje. Sencillamente, ¿no? En concreto, tus alumnos podrían aprender a escribir de manera más eficiente si se les permite experimentar, si se les hace experimentar el proceso de escritura. Entonces, ¿qué nos dice esta cita, no? Donald Murray no era profesor, Donald Murray era un escritor profesional,
pero que tenía una intuición pedagógica muy importante, ¿no? Justamente él como escritor profesional era consciente de que para poder escribir bien es necesario atravesar un proceso de múltiples etapas para poder lograr un producto de calidad. Entonces, justamente lo que él plantea es que si queremos que nuestros estudiantes mejoren y aprendan de manera más eficiente a escribir, permitámosle que atraviesen también el proceso de escritura. Esa fue la propuesta de Donald Murray en el año 1969, una propuesta bastante interesante. Entonces, hay toda una historia a partir de lo que ocurrió en 1969. Donald Murray en su momento planteó, por ejemplo, que en las escuelas los estudiantes debían planificar, textualizar y revisar. Imagino que a todos ustedes que están en este momento en esta presentación se les hace muy familiar estas etapas, ¿no? Entonces, de inmediato, cuando Donald Murray hizo esa propuesta, surgieron muchas críticas. Y le dijeron, por ejemplo, bueno, Donald Murray, tú eres escritor profesional. Los críticos dijeron, yo no quiero que mis estudiantes sean escritores profesionales. Yo quiero que aprendan a escribir, no que sean escritores profesionales. Entonces, ¿para qué voy a hacer que atraviesen el proceso de escritura? No, eso está mal. Otros críticos a Donald Murray, por ejemplo, le dijeron, no, esto de que primero es la planificación, luego la revisión, la textualización y luego la revisión, esto es una imposición. El proceso de escritura no es así de mecánico. No, no, esto no estamos de acuerdo. Surgieron críticas a la propuesta de Donald Murray. Y como podrán comprender, muchas de estas críticas provenían de personas que entendían la escritura y el escribir bien de una manera distinta. ¿Qué pasó luego de que Donald Murray hizo esta propuesta? Bueno, lo que ocurrió fue que continuaron los estudios sobre la escritura. Y, por ejemplo, les voy a comentar en este momento el aporte de John Hayes y Linda Flower. Estos dos investigadores fueron de los primeros investigadores que hicieron una propuesta, un modelo teórico sobre cómo una persona escribe un texto. Y fueron los primeros en la aplicación de protocolos de análisis en el estudio del proceso de escritura. ¿Qué significa esto de protocolos de análisis de estudio? Protocolos de análisis. En concreto, la metodología es la siguiente. En primer lugar, se entrena a las personas para que puedan pensar en voz alta mientras hacen algo, ¿no? Se les da un entrenamiento para que mientras están haciendo algo, piensen en voz alta. Entonces, lo que ocurrió fue que Hayes y Flower solicitaron a varios estudiantes universitarios que escribieran un texto y les pidieron que pensaran en voz alta mientras escribían. En este caso, solicitaron a estudiantes que eran buenos escritores hacer este proceso. Cuando pensaban en voz alta, se grababa aquello que decían los estudiantes y luego eso que fue grabado era transcrito y luego analizado. Más o menos esa es, en términos, quizás estoy reduciendo un poco la metodología, pero más o menos a eso apunta el método utilizado por Hayes y Flower. Este estudio de Hayes y Flower fue uno de los más influyentes en los últimos 40 años. Si, por ejemplo, tratamos de buscar información sobre el proceso de escritura, estoy seguro que ustedes van a encontrar información sobre Hayes y Flower. Críticas o aspectos positivos, pero de todas maneras van a encontrar información sobre Hayes y Flower. Este modelo ha servido de catalizador de futuras investigaciones sobre los procesos cognitivos involucrados en la escritura.
Entonces seguramente ustedes estarán preguntando, Frank, ¿en qué consiste o cuál fue el modelo que plantearon Hayes y Flower? ¿En qué consistió? ¿Cómo fue? Bueno, el modelo es este. Hayes y Flower, como consecuencia del análisis de los protocolos, de aquello que decían y pensaban en voz alta los escritores, lograron modelar el proceso de escritura. ¿Qué ocurre cuando alguien escribe? Entonces, fíjense, miren el puntero. En primer lugar, establecieron que el proceso de escritura implica tres etapas. Una etapa de planificación, una etapa de textualización y una etapa de revisión. Y así también, mientras que la persona escribe, hay un constante monitoreo de su propio proceso de escritura. Entonces, miren este elemento que puede ser muy interesante, la planificación. Hayes y Flower encontraron que el proceso de planificación de estos buenos escritores era un proceso sofisticado, que además incluía subetapas, planteamiento de metas, generación de ideas y organización de ideas. Voy a dar un ejemplo para que esto no sea excesivamente abstracto. El ejemplo sería el siguiente. Quiero escribir un texto y quiero que en este texto, a ver, me voy a proponer como meta convencer a los lectores, que quiero que sean maestros, quiero convencerlos de implementar el enfoque de evaluación formativa. Esa es mi meta. Entonces, como tengo esa meta, eh, lo que voy a hacer es, a partir de esa meta que me he planteado, voy a generar ideas. A ver, si quiero convencer a la audiencia de usar el enfoque de evaluación formativa, ¿qué les puedo decir a los docentes? Entonces voy a generar ideas relacionadas con esa meta y voy a reflexionar. Y luego de generar muchas ideas vinculadas con mi meta, voy a organizar esas ideas. Quizás voy a desestimar algunas o voy a darle mayor peso a otras. De todas maneras, tengo que mencionar esto. Entonces, como notarán, este proceso de planificación es un proceso muy sofisticado. Luego viene la textualización y finalmente la revisión, ¿no? Este momento en el cual el escritor vuelve a leer el texto con el propósito de mejorarlo. ¿Qué encontraron además Hayes y Flower? Encontraron que el proceso de escritura es un proceso recursivo. ¿Cómo así? Encontraron que algunos escritores planifican, luego de planificar empiezan a textualizar. Luego, cuando están textualizando, regresan a revisar la planificación y cambian su planificación. Luego, regresan a escribir y están escribiendo y empiezan a revisar su texto y empiezan a mejorarlo. Y luego revisan. Entonces, no es que el proceso de escritura sea un proceso secuencial, mecánico, rígido. Más bien es un proceso flexible, recursivo y orientado a una meta. Entonces, eso fue lo que encontraron Hayes y Flower. Ahora, seguramente ustedes podrán encontrar aspectos positivos, pero seguramente también podrán notar algunos aspectos que no son tan positivos. Entonces, yo los invito, siéntanse por favor en la libertad de escribir qué críticas ustedes podrían plantear al modelo de Hayes y Flower. Y por favor, escríbanlo en el chat, siéntanse en la libertad de escribir en el chat. Yo los leeré y conversaremos a partir de ello. Entonces, mientras van escribiendo, Hayes y Flower, bueno, indican que el proceso de planificación es clave.
Una de las críticas principales que se hizo a este modelo fue que estaba pensado, o la evidencia a partir de la cual se había construido este modelo, se basaba en la experiencia de estudiantes universitarios. ¿No? Cualquiera podría decir, oye, qué bien, ¿no? Qué bien Hasey Flower, lo felicito por su modelo, pero este modelo está construido a partir de lo que piensan y hacen estudiantes universitarios y buenos escritores universitarios. ¿Cómo es que yo voy a llevar esto a la educación primaria? Lourdes nos indica, y me parece que de manera bastante adecuada, que seguir este modelo implica, requiere mucha toma de conciencia, implica mucha metacognición, ¿no? Porque justamente este proceso de planificación es un proceso sofisticado, imagínense, tomar conciencia de la meta, de mi objetivo, generar ideas a partir de ese objetivo y luego organizar esas ideas con el propósito de lograr mi objetivo. Implica mucha autorregulación. Entonces, claro, esa crítica se planteó y esa crítica surgió. Claro, Carmen nos dice, ¿no? Autorregulación por parte del estudiante, ¿no? Se requiere un escritor independiente. Entonces, claro, ¿este modelo entonces funciona o no funciona? Como profesor de primaria, de educación primaria, de primero, segundo, cuarto, quinto, sexto de primaria, ¿debería tomar en cuenta el modelo de Hasey Flower para la enseñanza? Esa sería la pregunta, ¿no? Y sería una excelente pregunta. Daniel nos dice, la escritura considero que debe ser un proceso flexible, pero reflexivo. Totalmente de acuerdo, Daniel. Y veamos qué pasó más adelante. Maritza nos dice, ¿no? Es un proceso donde uno debe pensar y evaluar permanentemente su producto, su texto. Algunos años después, Carl Bereiter y Marlene Scartamalia, en 1987, hace 35 años, plantearon un modelo o dos modelos y en este caso tomaron en cuenta una perspectiva del desarrollo. Bereiter y Scartamalia hicieron estudios previos, los años anteriores, 1983, 1981, con la finalidad de encontrar este sofisticado proceso reflexivo de planificación en los niños. Porque si Hayes y Flower planteaban que este proceso era sumamente sofisticado, entonces, bueno, veamos si es que encontramos este proceso sofisticado en los niños. ¿Saben qué cosa fue lo que encontraron? Bueno, en realidad no encontraron ese proceso reflexivo, ese sofisticado proceso de toma de conciencia antes de escribir, no lo encontraron. Entonces, lo que hicieron es, bueno, hacer una propuesta de cómo explicar el proceso de escritura de los niños en comparación con los adultos. Ellos elaboraron un modelo para comprender el desarrollo de los procesos de composición de escritores expertos y de novatos. Y ellos propusieron que los escritores novatos usan una versión simplificada del proceso de generación de ideas del modelo de Hasey Flower. Es decir, Bereiter y Scartamalia dijeron, bueno, los expertos efectivamente escriben como indican Hasey Flower, pero los niños no. Los niños no atraviesan un proceso reflexivo como lo hacen los estudiantes en el modelo de Hasey Flower. ¿Qué hacen los niños? Los niños, indican ellos, siguen un modelo de escritura llamado decir el conocimiento. Miren esta cita de una entrevista de un niño de primaria. Este niño tiene que escribir un texto. Y el niño dice lo siguiente: tengo un montón de buenas ideas y empiezo a escribir las más importantes primero, porque son las que tengo al frente de mi mente.
Entonces las menos importantes empiezan a aparecer a las 3/4 de la página y quizás un montón de esas. Así que podría escribir de esas tantas como me sea posible. No me lleva tanto tiempo. Lo que encontraron Bereiter y Escardamalia cuando se estudió el proceso de escritura de los niños, es que los niños no siguen un proceso, al menos de manera natural, espontánea, no siguen un proceso de escritura como lo hacen los adultos expertos, sino más bien, a veces les toma segundos, quizás 2 minutos. A ver, tengo que escribir sobre, a ver, tengo que escribir todo sobre este tema. A ver, pensemos en un tema. Tengo que escribir sobre las fiestas patrias, por decir un tema cualquiera. A ver, tengo que recordar todo lo que sé sobre este tema. Entonces lo que hacen los niños es, empiezan a recordar todo lo que saben sobre el tema sobre el cual van a escribir y de pronto empiezan a escribir en el orden como van apareciendo los recuerdos en su mente. Escriben, 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 escriben y terminan de escribir cuando se acaba toda la información que pueden recuperar de memoria de largo plazo. Entonces, la gran sorpresa en este caso fue que Bereiter y Escardamalia no encontraron ese sofisticado proceso de planificación que habían encontrado Hayes y Flower. Entonces, ¿cómo interpretamos esta evidencia, no? ¿Qué hacemos? Esto implica negar el proceso de escritura. Esto significa que como los niños no planifican espontáneamente, entonces debemos olvidarnos del proceso de escritura y debemos más bien llegar a la conclusión de que esto es algo que solamente hacen los adultos expertos. Mariana dice, se puede decir a partir de sus saberes previos. En este caso, la manera como Bereiter y Escardamalia interpretan esta información es la siguiente. Ellos nos dicen, bueno, efectivamente, los niños no, de manera espontánea, no siguen un proceso sofisticado de escritura y no planifican como lo hacen los expertos. Sin embargo, cuando los niños están expuestos a situaciones comunicativas motivadoras, cuando los niños participan de sesiones de clase en las cuales sus docentes les enseñan explícitamente cómo seguir el proceso de escritura y los llevan de la mano en este proceso que puede tomar varios días, cuando los maestros hacen eso, lo que sí ocurre es que los niños evidencian este proceso sofisticado de planificación y siguen este proceso de escritura. Eso es lo que nos dicen Hayes y Flower. Los niños sí pueden llegar a tener un proceso sofisticado de escritura, pero para lograrlo tiene que haber enseñanza explícita, deben tener tiempo para poder seguir ese proceso de escritura y además aquello que hacen debe estar enmarcado en una situación comunicativa que realmente motive a los estudiantes a escribir. Si se cumplen esas condiciones, nos dice Bereiter y Escardamalia allá en 1987, esto se va a lograr. Luego ha habido todo un desarrollo de estudios de la escritura y la idea de que los estudiantes atraviesan un proceso de escritura es una idea que se mantiene a lo largo de todos estos modelos. Además, cada vez existe mayor consenso de que los niños pueden seguir un proceso de escritura si es que sus docentes les enseñan de manera explícita cómo atravesar este proceso de escritura. Entonces, esto es lo que quería compartir con todos ustedes en esta conversación. Muchas gracias a todos por sus comentarios, por las ideas, por las reflexiones que han planteado en el chat. Y realmente estoy muy contento, ¿no? Daniel y
termino con este comentario de Daniel. Daniel nos dice, es importante partir de situaciones comunicativas auténticas con el rol mediador del docente, por supuesto. Si un docente plantea situaciones comunicativas y modela y es mediador y lleva a sus estudiantes de la mano por el proceso de escritura, se van a obtener buenos resultados, tal como Donald Murray comentaba en la lámina que había mostrado antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Frank, por tu presentación. Disculpa que al principio tuve un problema técnico con el internet y no pude presentarte debidamente, pero creo que ya los participantes te han conocido. Te invito a quedarte unos minutos porque vamos a presentar brevemente el programa de comunicación donde eres formador, el programa de segunda especialidad y diplomado de comunicación en primaria, para las personas que estén interesadas en hacer una profundización en estos temas y en otros relacionados a la enseñanza y a la didáctica de la comunicación en el nivel primario. Va a ser una presentación muy breve, esperamos que no nos tome más de 20 minutos, contarles un poco. Yo, bueno, me presento, no lo pude hacer al inicio, mi nombre es Juliana Espinosa, soy directora de formación continua de ITS, y contarles un poquito de quiénes somos, ¿no? ¿Qué institución representamos? Y de todas maneras, al final nos quedamos para cualquier duda, Frank, sobre lo que has presentado o sobre la malla del programa, unos minutos. Bien, pasamos. Bueno, contarles un poco sobre la institución. Saben que somos una de las 4 escuelas pedagógicas privadas que se han logrado licenciar bajo los estándares de la ley que se promulgó en 2016. Eso quiere decir que en el marco de la reforma que se está haciendo a nivel de la formación de docentes, somos una de las pocas escuelas que en el Perú ha logrado satisfacer los criterios de licenciamiento y por eso podemos ofrecer, la siguiente por favor, programas de pregrado, programas de grados y títulos en general que conducen a títulos al nombre de la nación, y también programas de formación continua de menor extensión. Y hoy día justamente contamos con formadores de primer nivel, y hoy día justamente nos está acompañando Frank para dar cuenta de ello, y vamos a contarles un poquito sobre el programa de segunda especialidad y el diplomado en didáctica de la comunicación en primaria. Antes de entrar específicamente al programa, queremos compartir un poco cuál es el sello que tenemos como Escuela Superior Pedagógica. Nosotros tenemos un modelo pedagógico en la formación continua de ITS que se sostiene, primero que nada, que busca que el profesor desarrolle este ADN que hemos llamado ITS, que es ser un profesor competente, solvente, especializado en la didáctica específica del área que enseña o de la especialidad que tiene, ¿no? Innovador, capaz de proponer soluciones creativas a problemas novedosos, distintos, líder en el sentido de que moviliza, digamos, a su comunidad educativa, ¿no? Hacia la mejora, se compromete con una sociedad que procura el bienestar para todos, la equidad, ¿no? Y principalmente ético, ¿no? Sabemos que los profesores son referentes fundamentales para los estudiantes, y lo son en todo momento, ¿no? No solo en el momento que enseñan, sino en todo momento en el que están con ellos. Entonces nos parece fundamental que los formadores y los profesores que se forman en ITS tengan este aspecto muy, muy desarrollado. Y para eso nos proponemos que el aprendizaje, la experiencia de aprendizaje tiene que ser, ¿puedes regresar al anterior, por favor? Que el aprendizaje tiene que ser situado en el sentido de que debe ser una experiencia muy, muy cercana al ejercicio real de la profesión, ¿no? En ese sentido, trabajamos mucho con evidencias de aprendizaje de niños, con digamos, observando clases reales,
con artefactos que los profesores y las profesoras que van a formarse con nosotros realmente utilizan o van a utilizar en el contexto de sus aulas y sus escuelas. Nos parece fundamental también que el aprendizaje sea colaborativo, y también aprovechamos desarrollar la competencia digital de los profesores como un medio no solo para trabajar el contenido del programa, sino también como un medio de profesionalización del docente, ¿no? O sea, un medio que facilita y permite el acceso a recursos de profesionalización. Y en la base de nuestro modelo está, digamos, somos una escuela socioconstructivista, en el sentido de que asumimos que el proceso de aprendizaje es un proceso de construcción social, ¿no? En el que están implicadas no solo las interacciones con las otras personas, sino también con la cultura de la que somos parte, o las culturas de las que somos parte. Somos una escuela que trabaja bajo el enfoque por competencias, y queremos ser coherentes entre la forma buscamos la coherencia entre la forma de trabajar en la escuela superior pedagógica con la forma que se pide a los profesores que trabajen en la escuela básica, ¿no? O sea, usualmente, o ha sido lamentablemente una práctica muy común en la formación de docentes, que se les pide a los profesores trabajar bajo el enfoque por competencias, que sabemos que es complejo, pero la enseñanza que ellos reciben es una enseñanza de tipo frontal, ¿no? Donde no participan, no construyen su propio conocimiento, no desarrollan respuestas ante problemas complejos. Entonces nosotros estamos trabajando en un modelo por competencias como escuela. Y el otro enfoque que nos sostiene, que digamos es uno de los pilares de la escuela, es que la competencia básica, la competencia esencial a la base, que queremos colaborar para desarrollar en los maestros y maestras con los que trabajamos, es la de la reflexión crítica sobre la propia práctica, ¿no? Un profesor que se está cuestionando permanentemente, que está observándose a sí mismo, que está observando lo que le sucede en el ecosistema de la escuela, lo que le sucede en interacción con los otros colegas, lo que le sucede a él como maestro, y cómo están aprendiendo sus estudiantes, ¿no? Observándolo de manera crítica, actualizando sus concepciones. Entonces, ahora sí la siguiente. Eso ha hecho que nosotros planteemos que la experiencia de aprendizaje en ITS siga esta ruta, ¿no? Primero, creemos fundamental que es importantísimo activar los saberes, las creencias, las emociones de los participantes, ¿no? De las personas, de los maestros, maestras, profesionales de la educación que se forman con nosotros, ¿no? Es fundamental que se hagan explícitas las concepciones que traemos, las prácticas. Somos profesionales, tenemos experiencias profesionales, experiencias de vida, algunas fallidas, que vamos sobre las cuales reflexionar y aprender, algunas exitosas que podemos compartir, ¿no? Pero tenemos experiencias, tenemos creencias a veces que no son explícitas y que las tenemos que llevar al plano de la conciencia para poder desde ahí construir, ¿no? Tenemos también como norte que la experiencia de aprendizaje tiene que tener espacios colaborativos, espacios colaborativos desde el diseño, para que las personas puedan intercambiar ideas, preguntas, iniciativas. Entonces, en las clases de ITS siempre hay, en este momento no lo hemos hecho así porque esto es un webinar con un nivel de convocatoria mucho más grande de lo que regularmente hay en una clase, pero en las clases de ITS en general hay espacios para el trabajo en grupos pequeños, tanto en lo sincrónico como en lo asincrónico, y las plenarias son muy participativas porque nos parece fundamental intercambiar. Pero no es intercambiar solo entre lo que yo opino, lo que tú piensas, sino que se tiene que poner esto en diálogo con las teorías, la evidencia, que como han visto, Frank, por ejemplo, ha traído sobre este tema, que aportan formadores expertos del programa, y que ponen también a disposición a través de los recursos que alcanzan a los participantes. Finalmente, nos parece que este círculo virtuoso se cierra con la transformación
con la transformación de lo que hacemos, pero también de lo que pensamos, de lo que sentimos, de nuestras disposiciones afectivas y de nuestras concepciones, ¿no? Y, por supuesto, esto es recursivo, recurrente, da vueltas, seguimos, ¿no? La idea es, como les decía, desarrollar finalmente esta competencia de reflexión crítica, ¿no? Y seguir aprendiendo. Siguiente, por favor. Y ahora sí les quiero mostrar la malla del plan de estudios de la segunda especialidad en didáctica de la comunicación en primaria, que es un poco lo que estamos presentando el día de hoy. Frank es formador de esa segunda especialidad y también de la análoga que está saliendo para el nivel secundaria prontamente. Bien, entonces tenemos que es un plan de estudios de 41 créditos. Recuerden que una segunda especialidad otorga un título en nombre de la nación y por lo tanto tiene requisitos establecidos desde la ley y uno de ellos es que la malla tiene que ser por lo menos de 40 créditos. En este caso es de 41. Y aquí tenemos lo hemos organizado en 3 ciclos que empiezan en agosto y terminan en diciembre del próximo año. Entonces, el primer ciclo, que va de agosto a diciembre del 2022, tiene los cursos que ven ahí, Fundamentos del Enfoque Comunicativo, ¿no? Iniciación a la Lectura y Escritura, que es un curso específico de cómo se adquiere o, digamos, se desarrolla la alfabetización inicial en el segundo y tercer ciclo de la educación básica, es decir, en los primeros grados de la primaria, y un curso de literatura infantil y juvenil, ¿no? En el segundo ciclo hemos incluido un segundo curso que enlaza el enfoque comunicativo con prácticas letradas contemporáneas. Esto de repente Frank lo va a poder explicar un poquito más si es que hay alguna duda sobre el contenido, ¿no? Pero digamos que estamos incluyendo dentro del programa todas las formas de comunicación propias del siglo XXI, digamos, ¿no? Multimodales. No es un programa exclusivamente solo para la lectura tradicional de los textos tradicionales, digamos que al menos a mí me han enseñado cuando yo estaba en la escuela, ¿no? Ya eso está... De repente, Frank, ¿ahí quieres hacer algún comentario sobre este tema? Claro, por ejemplo, ahora la presencia de Internet ha generado la necesidad de que necesariamente las personas se vean en la necesidad de leer textos electrónicos que incluso pueden ser dinámicos, ¿no? Con enlaces. Leer un texto puede llevarte de pronto a otro texto y luego a otro texto y de esa manera construir un itinerario de lectura que puede ser muy distinto a la manera como se lee un texto en papel, que es estático y que es uno solo y que no se modifica, ¿no? Entonces, leer, ¿no? En un contexto como ese implica tener estrategias de lectura específicas para ese tipo de situaciones. Seguramente muchas estrategias que se usan en papel funcionan bien, funcionan a la perfección, pero habrán otras que son necesarias, como por ejemplo, evaluar la fuente que se está leyendo en Internet, ¿no? Entonces, hablar de prácticas letradas contemporáneas va a implicar hablar sobre todos estos temas, ¿no? Que se tienen que discutir ahora, ¿no? Perfecto, gracias Frank por la precisión. Igual, si más adelante hay otra pregunta, ahí te voy a pedir ayuda. Bueno, y como ven, en la línea de la didáctica, que es la línea rosada, les había comentado que en el primer ciclo hay un curso como bien dirigido a entender desde el socioconstructivismo y las escuelas principales cómo es la alfabetización inicial en el desarrollo de la lectura y de la escritura. Y luego hay en el segundo ciclo ya un curso de didáctica para el desarrollo de las competencias comunicativas en el tramo que sigue en la primaria, ¿no? O sea, en los siguientes grados. Y finalmente, en el tercer ciclo tenemos un curso de evaluación de las competencias comunicativas, que nos parece también fundamental enfatizar y ponerle un poco, hacer doble clic ahí. Luego, como este es un programa que realmente pone en pie de liderazgo pedagógico a quien lo lleva,
hemos incluido en el programa un curso sobre acompañamiento pedagógico, porque probablemente quien desarrolle este programa terminará asumiendo un rol de coordinación, un rol de acompañante, un rol de mentor sobre otros profesores del nivel, pues es una profundización bastante importante, ¿no? Entonces hay un programa también de acompañamiento que busca desarrollar las habilidades ya de acompañar a terceros, ¿no? Y finalmente tenemos una línea que es parte de esta segunda especialidad. Me parece que en el chat había una pregunta que decían, ¿esto es una segunda especialidad o es un diploma? Entonces, estos dos cursos de seminario de investigación 1 y 2 son cursos que se han puesto dentro de la malla para ayudar al participante a formular su problema de investigación y el diseño de su investigación para hacer la tesis o trabajo académico de titulación, pues en una segunda especialidad, además de completar la malla, un requisito es hacer una tesis y sustentarla y aprobarla, ¿sí? Entonces, estos dos cursos de seminario están dentro de la malla de la segunda especialidad. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y el diplomado, que tiene 33 créditos, tiene la misma malla que la segunda especialidad, salvo por esos dos cursos de investigación que les mencionaba. O sea, porque para el diplomado no es necesario hacer la tesis. Entonces, quien quiere hacer la segunda especialidad tiene que llevar esos cursos de investigación, pues son parte de la malla y además le van a servir para formular su trabajo de titulación, que puede ser una tesis hecha de manera individual o en parejas, o un trabajo académico de titulación. En cualquiera de los casos se trata de una investigación acotada, ¿no? Y que debe ser sustentada ante un jurado. Siguiente, por favor. Este es el horario de la segunda especialidad. El horario del diplomado tiene un día menos, perdón, el horario del diplomado y la segunda especialidad en el primer ciclo es igual, así que este es el horario de este ciclo, ¿no? De martes, son tres cursos, entonces son 3 días que hay clases. Martes de 7 a 8:45, miércoles de 7 a 9:15 y los sábados de 10 a 1 p.m. en este ciclo. En los siguientes ciclos, las clases de los 3 cursos o 2, según uno lleve el diplomado, lleva la segunda especialidad, se programarán siempre fuera del horario laboral regular para que los participantes, la mayoría de participantes de ITS del área de formación continua trabajan. Entonces, normalmente ponemos las clases a partir de las 6:30, o 10, hasta las 10, como máximo 10 de la noche, no quiere decir que todo este horario se ocupa, sino que dentro de esta franja de horario es que se programan las clases, ¿no? O sábados por la mañana. Siguiente, por favor. Estos son los formadores. Bueno, ustedes hoy día han conocido a Frank. Además están Rosario Gildemester, Caro Adancajima, que son expertas en... Rosario Gildemester es una experta en el nivel inicial y también en la didáctica de la comunicación, con énfasis en la alfabetización inicial. Carol es una experta en comunicación, trabaja en el Ministerio de Educación en la Dirección de Evaluación Docente. Cristian Donoso es el jefe de carrera de comunicación, de educación en comunicación en la Universidad Jesuita de Chile, Alberto Hurtado, y es doctor en educación. Él va a estar a cargo de literatura infantil y juvenil, y también tenemos como parte del staff de formadores a Fernando Llanos, que es magíster en enseñanza de lectura y escritura y un experto en evaluación. Ese es el pool de formadores de este programa. Siguiente, por favor. Y estos son los títulos, ¿no? Estos son los títulos que se obtienen. Tenemos el de segunda especialidad, que es el programa más largo, el que tiene el requisito del trabajo de titulación, y así es como luce un diploma, ¿no?
Este es un diploma a nombre de la Nación, ¿no? Se registra en la SUNEDU. Es para poder hacer una segunda especialidad, el requisito de admisión, es decir, para poder uno matricularse en la segunda especialidad, como requisito de admisión, tiene que tener una licenciatura, un título profesional en educación. O sea, es decir, para poder inscribirse en este programa hay que ser profesor de carrera con formación inicial, ¿no? Además, ya para obtener el título hay que aprobar la malla completa, toda la malla que he mostrado, y sustentar y aprobar una tesis o trabajo académico de titulación. Siguiente, por favor. En el caso del diploma, el requisito es aprobar el plan de estudios o la malla que hemos mostrado, que es la misma, solo que no tiene los cursos de investigación. Y ahí está el modelo de cómo sería el diploma. Siguiente, por favor. Bien, bueno, hasta aquí, un segundito para atrás. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, no sé si alguien de ITES está leyendo el chat o hay alguna duda que tengan sobre lo que he presentado yo o sobre lo que ha presentado previamente Frank. No sé cómo lo podemos ver, y porque la información que ya viene a continuación es de carácter comercial. No sé si por ahí tenemos alguna duda en el chat. Hola Juliana, hola Frank, muchísimas gracias. Hola Naomi. Por participar hoy con nosotros. Ha sido súper bueno contar con ustedes porque hemos visto que hemos tenido sala llena, definitivamente. Dentro de algunas preguntas, Juliana y Frank, que nos estaban comentando, era, por ejemplo, diferencias entre los programas que tenemos de profesionalización y los de segunda especialización, eso a nivel técnico. Ya, perfecto. La diferencia entre un programa de profesionalización docente y un programa de segunda especialidad es que los programas de profesionalización docente son para bachilleres de otras carreras. Por ejemplo, yo estudié psicología y yo acabo de hacer el programa de profesionalización docente de primaria en ITS, lo he terminado en abril de este año. Es porque yo tengo la carrera de psicología y podía llevar ese programa de profesionalización docente. Los programas de profesionalización docente son exclusivamente en títulos equivalentes a un pregrado. Entonces ahora hay en ITS hay de inicial y hay de primaria. En cambio, los programas de segunda especialidad están dirigidos a personas que tienen un primer título en educación. Por ejemplo, un profesor de inicial, un profesor de primaria o un profesor de secundaria matemática que quiere hacer, o bueno, más tendría sentido de repente un profesor de secundaria comunicación que está trabajando en primaria y quiere hacer este diplomado en didáctica de la comunicación en primaria. Se puede matricular en la segunda especialidad. Lo que tiene que acreditar es que tiene el título o pregrado en educación. En cualquier especialidad, no hay restricción. Puede ser de secundaria, de cualquier especialidad, puede ser de inicial, puede ser incluso de primaria, porque esta es o sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro programa tenemos un programa análogo de matemática, tenemos varios profesores que son de primaria y que se están especializando en didáctica de la matemática en primaria, porque es una profundización. Lo están haciendo para asumir coordinaciones pedagógicas, para tener nuevos retos laborales, algunos porque les encanta enseñar el área también, ¿no? Bien, esto, y tenemos, hay una pregunta ahí que es de estudiantes de cuarto de educación inicial. En este caso, las personas que todavía no tienen título en educación se pueden matricular en el diplomado. Porque el diplomado no tiene como requisito de admisión esto, de ser profesor. Ahora, en el futuro, cuando ya tengan su título, pueden convalidar los cursos, ¿no? Pero ahí tienen que completar la malla con lo de investigación y convalidar los cursos para obtener la segunda especialidad. De nada. No sé si hay alguna duda más por ahí. No sé si hay alguna duda sobre lo que ha presentado Frank, porque, bueno, ya le habíamos pedido que nos acompañara hasta las 7:30, y estamos un poquito tarde con él.
sino agradecerte mucho, Frank, por esta presentación. Me perdí la primera parte, qué pena. Pero bueno, yo he sido tu alumna, así que más o menos sé de qué va. Agradecerte, Frank, y bueno, estamos en contacto y esperamos verte en agosto. Claro que sí. Muchísimas gracias a ti por la invitación, a todos también los asistentes, por sus comentarios, por sus preguntas, por ese ánimo, por reflexionar, ¿no? Algo muy importante y que justamente es el espíritu que ITS plantea, ¿no? Ese ánimo de reflexionar, pensar nuestras creencias para luego poder tener una práctica docente que permita hacer cambios, ¿no? Gracias, Frank. Bien, entonces ahora sí, pasamos a la parte comercial. Por favor, Naomi, creo que tú la vas a presentar. Sí, correcto. Gracias, Juliana. De todas maneras, sabemos que vamos a poder contar con Frank ahora como expositor del programa, así que sabemos que definitivamente tenemos asegurado un súper programa con Frank y con los participantes que están el día de hoy. Comentarles un poco que dentro de ITS, lo que tenemos en temas de comunicación para ustedes es la segunda especialización. Dentro de la segunda especialización que les estamos brindando, son cuotas, 15 cuotas, es un programa más o menos de 15 meses, con cuotas de 440, con una beca especial que se llama Beca Especialízate, a la cual van a poder postular. Y tienen el día de hoy, todas las personas que han podido asistir al webinar el día de hoy tienen una facilidad adicional, que es justamente la promoción del webinar, es a todos aquellos que nos puedan alcanzar a través del WhatsApp con nuestra asesora, que es Roxana Retes, que está justo en el chat. Pueden mandarle la foto o la copia de su título, máximo hasta el día de mañana, para que se pueda evaluar y ustedes puedan acceder a la segunda especialidad, ya no con un precio de 15 cuotas de 440, sino de 420. Es decir, una promoción especial a ustedes que quieren acceder a la segunda especialidad. Solamente tendrían que mandar entre hoy y mañana al WhatsApp de Roxana la copia o la foto de sus títulos y podrían acceder con esta cuota especial de 420. Ahora, en caso de que no todos necesariamente quisieran acceder o por temas del título todavía no quisieran la segunda especialidad, tenemos también las varias opciones. Entre ellas, como nos había mencionado Juliana, está el diplomado. Dentro de la malla del diplomado ustedes van a poder encontrar muchos de los cursos dentro de la segunda especialización, pero en un formato al que ustedes puedan acceder. En este caso, también son alrededor de, se llegan las clases alrededor de 15 meses y tienen ustedes un precio por lanzamiento que vendrían a ser cuotas de 325 o si desean el total del diplomado es en 3.900. Esta es la segunda opción a la que ustedes también pueden tener acceso con los cursos que también están dentro de la malla de un programa tipo de una segunda especialización. Y si en caso no necesariamente estarían interesados en un programa de segunda especialización o en el diplomado, también tienen las opciones de acceder a los cursos más atractivos como son, por ejemplo, tenemos 3. El primero es de literatura infantil y juvenil, que está empezando el 23 de agosto. Este es justamente donde uno de nuestros expositores es Cristian Donoso, que es uno de los expositores internacionales que nos había comentado Juliana. También tienen acceso, si ustedes desean, solamente al curso de Fundamentos del Enfoque Comunicativo. En este caso también tenemos a un súper expositor que es Fernando Llanos. Y finalmente, el curso de Didáctica de la Lectura y Escritura en la alfabetización inicial. Aquí también tenemos 2 súper expositoras que son Rosario Gillemeister y Caroline Tajima. Y como pueden ver, tenemos varias opciones a ustedes en temas de comunicación. Pueden optar por los programas de segunda especialidad, que son los más completos. Ahí tienen una promoción especial el día de hoy, si es que envían sus títulos a Roxana, que está en el chat. Luego tienen el diploma y finalmente también tienen las opciones de cursos de manera individual con expositores nacionales e internacionales. Naomi, te estaban preguntando por el chat si, por ejemplo, el curso de literatura infantil y juvenil es un solo pago lo que dice, lo que está ahí. Es de uno solo, pero si le escriben a Roxana podríamos ver opciones de financiamiento.
Al momento tenemos la inversión en un solo curso que es de 490 el día de hoy para las personas que muestren su interés, pero conversando con Roxana pueden ver las opciones por cuotas. Para todos los cursos también tenemos esa opción. Aquí finalmente darle los datos, nuestra asesora encargada de todos los programas de comunicación que estuvieron el día de hoy en el webinar es Roxana Retes. Tienen su número de WhatsApp y ella también se los va a compartir en este momento por el chat, que es el 957-028-249. Sí es súper importante que por favor todas aquellas personas que estén interesadas para obtener justamente el precio y los descuentos, ya que tenemos cupos limitados, se puedan comunicar con Roxana y sobre todo para segunda especialidad, pasarles por favor entre hoy y mañana la foto o la copia de su título. Sí, está preguntando Katia Victoria sobre cuántos días duran los cursos. No sé si podemos regresar un ratito al horario. Perfecto. Katia, los cursos, cada curso independiente, cada curso suelto, suele hacerse una vez por semana la clase y hay una tarea sincrónica de la misma cantidad de tiempo. O sea, por ejemplo, tú haces una clase de 3 horas y tienes una tarea de 2 horas y media y tienes una tarea del equivalente asincrónica para reforzar, digamos. En el caso de cada uno de los cursos sueltos, aquí están los horarios, el que lleva la segunda especialidad lleva los 3 simultáneamente. Entonces asiste a clases, a estas 3 clases. El que solo se matricula en 1 o en 2, asiste a los horarios de la clase respectiva. No sé si se llega a entender. Después otra persona, Kiara Maldonado, nos pregunta si todo es virtual. Sí, todo es virtual. Todo es virtual. Listo, por ahí si alguien desea realizar alguna consulta, me puede levantar porque veo algunas cámaras prendidas, me puede levantar la mano y yo le habilito el audio para que pueda realizar sus consultas. Sobre la virtualidad quiero hacer una precisión. La virtualidad se están dando de forma virtual enteramente por la coyuntura del COVID. Como este curso empieza en agosto, está dentro de la norma de emergencia sanitaria, lo que estamos haciendo de manera virtual se considera presencial. Pero ya en el futuro no necesariamente se va a poder hacer todo virtual como ahora. Sí, otra acotación que quiero hacer es que si en caso hubiese un cambio en la regulación y se determinara que es necesario hacer parte presencial, nosotros veríamos los medios para que las personas que no puedan llegar al local de ITS se puedan conectar desde sus casas y ver las clases. Eso. Listo, permíteme, Juliana, justo Luz Rojas nos quiere hacer una consulta, permítame un segundito. Sí. Listo, Luz, ya lo tienes habilitado el audio. Muy buenas noches. Disculpe, yo en el mes de abril, no me recuerdo la fecha, yo me inscribí, incluso hice el pago de matrícula. Envié mi título y me dijeron sí calificas. Luego de esa me dijeron que me iban a comunicar. Entonces ya no tuve ninguna comunicación. No sé si esta de la segunda especialización que convocaron desde el mes de marzo iba a empezar en el mes de abril, recién se va a darse o cómo es. Porque después de esa no recibí ninguna comunicación. Gracias, Luz. Si fueras tan amable de dejarnos tus datos para comunicarnos mañana mismo contigo. Y claro, te puedes inscribir en con lo que te has inscrito, podríamos hacer la transferencia a esta sin ningún problema. Sí, era para esta, entonces pregunté y hice en los correos, pero nadie me contestó, ¿no? Entonces le voy a agradecer bastante
Por favor, información. si nos puedes dejar tus datos para tomar mañana mismo contacto contigo, te lo vamos a agradecer. Disculpa, Ya, más bien. en el chat voy a poner. Sí, por favor. Gracias. Gracias, Luz. Listo, gracias, Luz. Bien, creo que si ya no hay más participaciones, podemos igual dejar, proyectar el correo y también ponerlo en el chat para que las personas que se hayan quedado con alguna duda o alguna inquietud, con toda libertad nos llamen o nos escriban y podamos rápidamente responder, ¿no? Y mañana nos comunicamos contigo, Luz, de todas maneras. Agradecerles a todos en nombre de Innova Teaching School. Ojalá se animen a seguir esta ruta con nosotros y les deseamos buenas noches. Listo, muchas gracias, Juliana. Muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Les dejamos aquí los datos de nuestra asesora, Roxana Retz.